Buenas tardes, comunidad del patio. Durante el día de hoy hemos visto cómo las redes de quinta generación se han hecho presentes. Ya están aquí. Las operadoras en cada uno de los países están indicando que están ofreciendo nuevos servicios a través de esta nueva plataforma. Una plataforma que aumentó la velocidad de transferencia 100 veces más rápida a las redes de cuarta generación, que tienen la capacidad real de conectar cientos de dispositivos sobre esa misma plataforma para brindarle a las personas, a las organizaciones, servicios que hoy día tenían que ejecutar a través de redes cableadas y multiplican la capacidad de descargar y cargar contenido de una manera mucho más rápida, siguiendo las necesidades de los usuarios. Estas son algunas de las cosas que vamos a estar conversando sobre redes de quinta generación. Para esto hemos invitado a una persona que para mí tiene muchísimo conocimiento, ya que tiene más de 20 años trabajando en redes y telecomunicaciones, es ingeniero electrónico, ha trabajado en el crecimiento de redes, innovación tecnológica sobre redes de transmisión, despliegue de gran complejidad y proyecto de escalabilidad regional en toda Latinoamérica. Hoy día es ingeniero de servicios en Nokia. Su nombre es Horacio González. Horacio, ¿cómo vas? Hola Aquiles, gracias. ¿Cómo estás? A la comunidad del patio le agradecemos su presencia y le pedimos seguirnos por las plataformas de redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y Periscope. Ahí podrán darle a cada uno de estos ambientes, seguir y podrán estar pendientes de lo que Horacio dice, conversar con Horacio y convertir con él comunicación y al mismo tiempo estar actualizado de las cosas que estamos haciendo para ustedes, para mantenerlos informados, así como los nuevos proyectos que están por venir, que van en otros ámbitos y orden de ideas. Horacio, comencemos un poco esta conversa, que por cierto, está bastante interesante porque ya nos habíamos conversado previamente para preparar esto y creo que los temas que íbamos a desarrollar eran bien interesantes sobre Así lo que es. representa redes de quinta generación, el impacto que tienen en la región, cuánto se está desplegando esta red y cuál ha sido el impacto. Yo quisiera comenzar por algo básico, algo que nos aclara lo que sabemos y a los que no saben les permite tener esta información. ¿Qué son las redes de quinta generación? Permítenos entender desde tu discurso, desde tu narrativa, qué son redes de quinta generación y algo que para mí va asociado a esto. ¿Son realmente las redes de quinta generación el futuro de las telecomunicaciones? Perfecto. Bueno, primero que quiero mencionar es que la 5G o la red de quinta generación está asociada a las redes móviles. Eso es una nomenclatura usada en las redes móviles y para lo cual entendemos que quinta generación es la quinta iteración de la tecnología, una quinta iteración mayor, porque la tecnología evoluciona día a día y hay cambios que se introducen constantemente. Entonces, que podemos definir que la tecnología, las redes móviles han evolucionado en cinco grandes pasos hasta ahora. Ok. Este es como Los el cinco pasos, concepto. los cinco grandes pasos, ¿cuáles son? Empezamos con las redes analógicas, después vino NAMS o AMS, depende de qué vendor lo miras, después evolucionó a TDMA, después de TDMA evolucionó a CDMA, después evolucionó a 3G con 3G tuvo un paso intermedio en HSDP, después Ujú. vino LTE y ahora viene 5G. Vale. Y cada una de esas iteraciones lo que brinda es mayor niveles de servicio asociado a esa tecnología que se suma. Claro, el objetivo fundamental de la tecnología es, uno, prestar un servicio, los servicios actuales mejor, otro, agregar servicios y otro, agregar usuarios. O sea, ser capaz de prestar servicio a más usuarios. ¿Por qué? Porque cuando empezó la telefonía móvil, su penetración en el mercado era el 1%, pero en menos de 10 años llegó al 60%. Ejemplos conocidos para mí, por ejemplo, Venezuela, cuando yo empecé a trabajar, habían 700.000 suscriptores en la operadora móvil. Cuando me fui, 4 años después, habían 11 millones. 11 millones, porque una de las características que tiene Latinoamérica es que los usuarios tienen uno o dos dispositivos móviles uno por operadora, y hay países que tienen dos, tres, cuatro operadoras. En Dominicana algún tiene tres momento, operadoras. en algún momento, por ejemplo, en Venezuela en algún momento fue así, porque los planes no te convenía tener todo en un solo operador. Hoy en día es un poco diferente
Pero empezó así y llegó un momento en que ya era que todos tenían un teléfono, Y me como llamó es mucho ahora. la atención que también con un tema, y esto es otro tema de conversación, pero el tema de la no portabilidad numérica entre operadoras por países hace que tú tengas la necesidad de tener varios números telefónicos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no necesitas ese caso. O sea, tú no ves una persona con un T-Mobile y un Verizon y un AT&T, porque si no tuvieras cientos de teléfonos, ¿no vale? Porque aquí el tema de la portabilidad numérica colabora en que tú te mudes operadora con tu número. La no portabilidad es algo escaso más bien. Son pocos los países que se quedaron en no ser portables. Exactamente. La mayoría migraron a la portabilidad porque a la final los usuarios son finitos, son los que están, y las personas se van a una compañía a la otra, particularmente por la afinidad con la compañía y en algunos casos, pues quizás sea por algún servicio en particular o la cobertura, que puede pasar. De ¿Qué país puede a pasar? país varía. Y esa iteración, continuando con la pregunta que te había hecho, es, ¿esta quinta es el futuro? ¿Es el comienzo del futuro o llegamos al tope del futuro? Cuéntanos un poco eso porque si hablamos con la introducción del programa, va más asociado a la quinta generación, al acceso, ¿no? O sea, un poco acceso a servicios y multiplicación de servicios asociados a los dispositivos. Está asociada al acceso porque siempre lo asociamos a lo que el usuario pueda o no puede hacer. Ok. Pero la verdad es que el core evoluciona tanto como, como el acceso. Lo que pasa es que no lo medimos en los mismos pasos quizás, porque se difumina un poco más que el core sea 5G o sea 4G. Los cambios son menores. En el acceso los cambios para una tecnología o la otra son más grandes, tanto del lado de la red como del lado del usuario. Ok. Entonces, para empezar, tendríamos que cambiar de dispositivo todos para tener acceso a la red 5G. Y eso es algo que sucede más o menos frecuente, depende del país donde estés. En los países como Estados Unidos, donde la operadora te facilita cambiar el dispositivo, tú lo podrás hacer anualmente, pero en los países donde no, pues entonces lo harás con más distancia. Pero ¿No? la Sí, distancia sí. va de acuerdo al Claro, presupuesto. claro, porque entonces yo lo compré, lo financié mi tarjeta de crédito 24 meses y no lo voy a cambiar dentro de 24 meses que lo termine pagando, por Vale. ejemplo. ¿Sí? Y así pasa de país a país, varía un poquito. Ahora, los usuarios pensamos que estas iteraciones nos brindan a nosotros la capacidad de tener acceso a servicios. O realmente es a facilitar el acceso a servicios a otros, no al usuario por sí mismo, porque el usuario, como lo conversábamos, o llama por teléfono, o navega por internet, o escribe por WhatsApp, o ve un video por YouTube o por cualquiera de estas herramientas, o ven Netflix o Amazon Prime o TV, whatever. Definitivamente las personas harán una o dos cosas en simultáneo, pero más de eso no hacen. Y evidentemente si hay una evolución en cuanto a la unificación del punto de acceso a los servicios, que ha sido el teléfono, donde tú puedes ver claramente cómo los teléfonos en su inicio solo llamabas y ahora hacen muchas otras cosas. Eso está claro. Y es una clara evolución que se acompañó con la tecnología. La tecnología permitió que los teléfonos pudieran evolucionar para agregar funciones dentro del teléfono. Pero llega un punto en que la percepción que yo tengo del servicio o la velocidad con la que yo puedo procesar como ser humano los servicios no me permite disfrutar de esa tecnología yo como ser humano. Entonces, pero la tecnología sí permite agregar otras experiencias que sí se apoyan sobre 5G. Por ejemplo, el hecho de usar la realidad virtual. Ok. El hecho de que tú tengas juegos interactivos con realidad virtual, donde te pones una máscara, un casco y usas tu teléfono como la interfaz, pues definitivamente suena mucho mejor con 5G que con 4G, porque la calidad de la experiencia aumenta con el ancho de banda que puedes ofrecer. Y el hecho de que puedas hacer eso en cualquier parte de tu vida, pues es interesante. Pero tampoco se detiene ahí, porque estamos hablando de que esas velocidades permiten agregar servicios que quizás hoy no hemos pensado, como lo comentábamos la otra vez, que es la automatización de funciones de todo tipo en el hogar y en el trabajo. Ok. El simple hecho de los autos autónomos, que se habla muchísimo,
en este momento, por la tecnología, definitivamente 5G le da un boost adicional al hecho de que los autos puedan ser autónomos. ¿Por qué? Porque en el gran cambio en 5G con respecto a 4G no es solo la velocidad de descarga o de subida, sino es la latencia. ¿Y qué es Ok, la latencia? La respuesta, la velocidad que yo recibo de respuesta cuando hago una interacción. Por ejemplo, si yo te digo, hola Aquiles, y tú me contestas, hola Horacio, y eso te tomó un segundo responderme, tu latencia es de uno. vale, O la latencia de nuestra función que fue de un segundo. Eso es lo que significa la latencia. Entonces, ¿dónde yo necesito que la latencia sea baja? Cuando tengo que tomar decisiones. Si, por ejemplo, en el caso del auto, el auto va por la autopista a 80 kilómetros por hora o 40, 50 millas por hora y la vía está despegada, pero en ese momento el auto de al lado se mete delante de ti a 60 kilómetros por hora o a 40 kilómetros por hora, va más lento que tú. Esto significa que tú lo vas a alcanzar en pocos segundos. El sensor del auto detecta que se atravesó un objeto y por ende tiene que tomar una decisión. Entonces él tiene que consultar qué decisión toma y esa consulta requiere una latencia baja para que la decisión sea en microsegundos, como por ejemplo sea tocar el freno vale. o prender la luz de emergencia o llamar a la policía o lo que sea que tiene que hacer. Entonces, cuando es una sola decisión la que hay que tomar, pues es fácil que la latencia no importa, pero cuando tienes que tomar millones de decisiones porque el auto está lleno de cientos de sensores, tomando muestras de la velocidad del viento, de los distintos autos alrededor, la velocidad relativa entre cada auto, el semáforo, la luz, la salida, la entrada, todas esas variables, pues entonces sí necesito latencia baja y alta velocidad, por Claro, ejemplo. y esa velocidad y esa latencia baja quiere decir que las redes de los operadores tienen que estar adecuadas para eso. ¿Están las redes realmente? Voy a cambiar la pregunta. Una pregunta mucho más directa. ¿Las operadoras en Latinoamérica están realmente invirtiendo en 5G? O sea, por ejemplo, no sé, Movilnet tiene 260 y tantas radiobases a nivel nacional en el No, país. A lo en mejor Caracas Movilnet solo tiene 260. solamente en Caracas, tienes razón, perdón. Son 2000 a nivel nacional. Son 2000. Pero pensemos, Venezuela a lo mejor no es el mejor ejemplo por la realidad que tenemos. Vale. Sin embargo, en Venezuela están ofreciendo redes de quinta generación. ¿Ok? A ver, Pero hay otros el, países que lo están ofreciendo. O sea, Dominicana también Orange en Dominicana está hablando, si mal no me recuerdo, o sea, no quiero afirmarlo, pero sí sé que hay operadores en la región que están diciendo, hey, yo estoy lanzando quinta generación de servicios para los usuarios como un branding de mercadeo. Eso es verdad, realmente. sí, sí hay la introducción de la red, de la evolución a 5G en Latinoamérica. Hay varios operadores en Latinoamérica que están empezando a migrar hacia allá. Lo sé porque internamente lo vemos en las reuniones con los clientes que nos piden información en general. Y como todo, es una introducción paulatina. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que se levante el interés del lado del usuario para que ellos vendan su servicio, como todo el mundo. Lo que de alguna forma se ha hecho y siempre ha sido lento es que el hecho de tú introducir una nueva tecnología en tu red, Ujú. mirar las etapas de introducción a lo ancho y largo de la red siempre es complicado, porque las redes, antes de ser IP, como son ahora, eh, a las redes antes de ser IP, como son ahora, lo que nosotros ahora llamamos legacy, la separación entre las etapas de la red estaba bien clara. El acceso, el transporte, el core y los servicios IT, por ejemplo. Ahora no, ahora las redes se han mezclado tanto que los cambios que tú hagas en una etapa de transporte pueden afectar las otras alrededor de ella muy fácilmente, pero la gente no se ha acostumbrado a eso tan rápido como ha evolucionado la tecnología. Y eso definitivamente trae un peso en la introducción de la tecnología en las redes. Ok, quiere decir que entonces las operadoras, cuando estamos hablando, o ellas hablan de ofrecer servicios, es que tienen que adecuar su red y tienen que cambiar todo lo que es la parte operacional, sobre todo las radiobases, ¿cierto?
La radio base es el primer punto que tienes que cambiar. Ese es el obvio, el clarísimo que todo el mundo ve, es ese. Pero después está el core de la red, pero en el medio, para llegar al core de la red está la red de transporte. Y son muchas etapas intermedias que tienes que ver ahora que antes quizás no existían, porque ahí había que validar, que ahora que hay que validar muchas etapas de procesamiento intermedias, porque como ahora presto muchos servicios que antes no tenía, entonces es importante que yo tome en cuenta todos esos aspectos. Entonces, conciliar tantos grupos nuevos siempre toma tiempo. Y ese tiempo, o sea, cuando me hablas de tiempo, yo lo asocio más a inversión, pues obviamente, pero una radiobase de Eh, 4G, ¿cuál era su alcance? Y hoy día una radiobase de de quinta generación tiene un alcance. Es una relación uno a uno, o sea, cambio una 4G y pongo una de no, quinta generación y es, modifico la red. esa es una de las cosas, de las particulares que han cambiado muchísimo entre 4G y 5G. Entre las redes de primera generación y cuarta generación, la pisada de la radio base no varió más de un 20%. En cambio, entre 4G y 5G hay un cambio inmenso. La pisada de una radio base típica LTE o 4G hoy es 2 kilómetros cuadrados. Y inmediatamente a 5G en la primera frecuencia disponible, eso se reduce un 30%. En la segunda frecuencia disponible ya se reduce a la mitad y en la tercera frecuencia disponible o que va a haber disponible se reduce a un 6%. Eso significa que vas a tener que poner 20 o 30 veces más radiobases que lo que tienes hoy. Eso es más inversión. Claro, no solamente es más inversión, es un cambio de paradigma total en el transporte. ¿Por qué? Porque el paradigma. Porque yo O sea, pero tomo ya ese con... paradigma es para la operadora, o sea, para el grupo de ingeniería que implementa, desarrolla y despliega esa red, ¿cierto? O Correcto, sea, no para el correcto. usuario. Aquí estamos hablando de un tema de operadora. No, el usuario no simplemente va a notar que su servicio varió, cambió, mejoró, depende de su Y situación tampoco el particular. usuario. Volvemos a lo que hablaste anteriormente. El usuario sigue manejando tres servicios de manera simultánea como máximo. Un canal YouTube, música y una llamada telefónica, correo electrónico, etcétera. ¿Ok? Es otras organizaciones que a través de quinta generación pueden ofrecer servicios a ese usuario adicional. Seguridad de su casa, control remoto de su dispositivo, gestión y administración de una planta. Estamos haciendo referencia a eso, ¿no? Correcto, correcto. Claro, ahí es donde entramos en las complejidades de un despliegue de 5G, porque entonces tú tienes que reeducar a tus clientes, a los que ya tienes. ¿Por qué? Porque le tienes que explicar hasta dónde puede llegar ahora con lo nuevo que le estás entregando. Y además, si vas a incursionar en un mercado nuevo, entonces tienes que crear un método de información para ese nuevo usuario que tú vas a agregar en tu red, que hoy quizás no lo haces, como por ejemplo automatización de empresas o de casas. Pues entonces ya tendrías que educar a los constructores para que agreguen lo que ellos necesitan agregar de su lado para que aprovechen la red de 5G, por ejemplo. Y eso es un cambio de paradigma en el usuario. Después está el cambio de paradigma dentro de la red, que es más difícil que educar al usuario, porque el usuario a la final, si le conviene automáticamente, va a pagar más o menos lo mismo, un poquito más, un poquito menos, toma una promoción o lo que sea, pues se adapta. Y nosotros nos adaptamos fácilmente porque el boca a boca ayuda muchísimo. Tú me Claro. comentas que te compraste un teléfono nuevo, que te fue mejor porque aprovechaste tal o cual beneficio y es fácil irlo a probar. Pero es que en el caso del usuario es intuitivo porque es un dispositivo nuevo. O sea, simple. Y los servicios se agregan boca a boca. No, tú sabes que yo automaticé mi casa y me fue buenísimo. Entonces, Ah, ¿qué ok, pusiste perdón. tú? Puse, no sé, puse 5 dispositivos y de repente los dispositivos, tú puedes poner miles, puedes poner uno. Entonces tú ya con uno pruebas. Que exacto. Y eso se va repartiendo de boca a boca muy rápido. Pero a la red no. Tú no puedes probar, poner una celda 5G y decir que está homologado para probar, para desplegar en toda la red, porque el impacto de una no es el impacto de 1 millón de radiobases, Wow. por ejemplo. Entonces, tú
tú puedes estimar, puedes elucubrar, pero la verdad es que si no lo planificas y lo supervisas en el día a día hasta aquí vas cambiando con el día a día que lo vas introduciendo, no te vas a estrellar. Y desde el punto de vista de gestión de infraestructura, digamos, ahora este otro lado de la gerencia de operaciones de la red, por darle un nombre, ya no tiene 500 radiobases, sino que multiplicarla por 3 porque tienes que dar mayor nivel de cobertura, ¿no? Por un tema de amplitud, lo que tú llamabas de la pisada. O sea, ahora Es correcto. el operador requiere más recurso humano para gestionar toda esta nueva infraestructura de red. Eh, Puede ser que sí, depende de cómo implementes. Pero el problema más grave no es el hecho de que tengas que incrementar o no tu personal, es la filosofía de los grupos. Cuéntanos qué es eso. El Cuéntanos qué es esa empleado filosofía de grupos. el empleado de ingeniería de una operadora típica está acostumbrado a evaluar tecnologías nuevas todo el tiempo y a homologar y a estudiar protocolos nuevos y querer introducir todas esas funcionalidades en su red. Ese es el de ingeniería. El de planificación está acostumbrado a sacar los números y planificar presupuestos y etcétera, etcétera. Y el ingeniero de despliegue está acostumbrado a desplegar lo que le pongan por delante y el despliegue y analiza el despliegue. Pero el de operaciones está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera. Y a este le cuesta un poco más adaptarse si el cambio es muy grande. Y tú tienes que conciliar todas las etapas, porque tú necesitas a todos para que la red avance. Pero también hay la ingeniería que está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera. Y en el caso particular de 5G en el acceso, ellos enfrentaron un cambio importante. ¿Cuál es ¿Cuál es ese ese cambio? cambio importante? Típicamente las radiobases en el acceso estaban conectadas por enlace microondas. ¿Por qué? Porque el enlace microondas es facilito de instalar. Necesita una persona en el lado A, una persona en el lado B, un espejito, alinea el enlace con el espejito, lo conecta y eso en una tarde está arriba. Eso no es así tan sencillo, tranquilo, pero está bien, vamos a venderlo Digamos, muy pero claro. Sí, un espejito allá, un espejito que se vieron, sí, calcularon tienes las líneas que, de vista y chao. Tienes sí, razón. tienes que hacer el análisis de ver y todas estas cosas, pero a la final es una tarea que se hace en un día. Sí, Y levantaste un sitio con 200 suscriptores en un día, el vale, enlace. Y además pusiste un sitio para cubrir 2 km² y una zona con N suscriptores. con N cantidad de población. Claro, entonces cuando vas a poner 5G, vas a ese mismo sitio y la antena tiene, no sé, un décimo del tamaño de la anterior, Wow, es más empezaron los pequeña, cambios. es una Empiezan los antenita cambios. chiquitita, sí, tú la vas a poner y la pones, toma 5 minutos, pero suponte que la pones con un radio de microondas, la conectas al mismo radio de microondas, pero te cubrió 100 metros cuadrados. Ajá, empezó el, Entonces, ¿y ahora qué haces? A los ¿cómo 100 metros te vas y otra? hay que poner otra chiquitita también. ¿Qué vas a hacer? Poner otro enlace de microondas. Suponte que lo haces. Cubriste 200 metros cuadrados. Todavía te falta cubrir para llegar a 2 km² un buen trecho. Sí, Y al tercer paso te vas a decir, pero esto no es rentable poner enlace de microondas. No es ajá. rentable, no es práctico, las frecuencias se interfieren, te van a empezar a pasar las cosas que no te pasaban antes porque los enlaces estaban muy lejos uno del otro. Claro, porque Ahora el proceso de despliegue o interconexión entre radiobases era aire, sí, era claro, aire. entonces ahí sí te vas a enfrentar con los problemas de un enlace microondas, las zonas de Fresnel, la cobertura, la potencia de transmisión. Ahí sí lo vas a ver. ¿Por qué? Porque los enlaces van a estar muy cerca, cosa que Ujú, no importaba cuando la radio base estaba a 3 kilómetros, sí, ¿sí? Entonces ahora tienes que poner en la misma zona de 2 kilómetros a la redonda, tienes que poner 60 de radio base. Entonces, ¿cómo haces tú para conectar 60 radiobases que van a traficar el mismo tráfico que la grande? O sea, que ujú. necesitan un throughput importante, pero que cubre 100 metros cuadrados nada más. Entonces necesitas cablearla, O sea, necesitas que no conectarla vamos al por medio cable. tradicional. O sea, no vamos al medio tradicional. Bueno, entonces no tampoco, porque ponerla punto a punto, Ajá. entonces económicamente inviable, porque entonces tendrías que poner un router con 100 puertos. Y un router súper grande para soportar el ancho de banda de cada radio base. Claro, y un router con 100, una tarjeta con suficientes tarjetas para conectar 100 celdas que van a cursar a cada una 1 giga.
te va a costar una montaña de dinero. Una montaña, pregúntale a Cisco, cualquier proveedor de router, te va a costar una montaña de dinero. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Bueno, te vas a algo que tiene mucho tiempo en el mercado, el acceso fijo. Wow, nos vamos a acceso fijo a través de fibra. Claro, el acceso fijo ha venido evolucionando, donde también, digamos, cuando empezó con el cobre, y en el cobre solamente había voz, y después evolucionó al dial-up, después al XDSL, todo sobre cobre, y cuando el cobre dio todo lo que podía dar, que da muchísimo, ha dado muchísimo, porque si ves las velocidades de ADSL contra GFAS, que es la última tecnología de cobre, sí, el cambio es brutal, pero a costa de también la distancia. Entonces tampoco me sirve mucho porque yo tengo que cubrir largas distancias para conectar esa radio base. Entonces, ¿qué es lo que cumple con la distancia? La fibra. Ok, Sí, la fibra cumple con la distancia, pero el punto a punto, el poner una fibra por cada uno me cuesta mucho dinero. Entonces necesito algo que sea punto multipunto, pero que soporte fibra y me dé las velocidades de fibra. Y eso es Jipo. ok. Entonces asociamos una nueva tecnología a esta red de acceso para garantizar la interconexión entre todas esas radiobases quinta generación y el ancho de banda que ellas requieren. Claro. Y GPON es conocido por ser la evolución del acceso fijo, es decir, estaba originalmente pensado para dar servicios residenciales de Internet en las casas. Pero resulta que las capacidades de GPON soportan un poco más. Y ese poco más es 5G. ¿Por qué? Por la forma natural de conectar GPON, que es un puerto físico eléctrico, un puerto conectado. Yo lo puedo splitear con puros pasivos y conectar más de un cliente en un solo puerto. Y por eso se Multiplexar, llama, un término que podríamos llamar ese multiplexar. es, ese es splitear, Es splitear. es splitear. Porque la multiplexación es una función exclusivamente activa. Ok. Entonces es un poquito más complicado. Entonces es splitear. Sí, aquí es como que si el canal fijo, pasivo, lo picas en pedacitos y le garantizas un ancho de banda a cada quien. Exactamente. Entonces el puerto PON tiene una capacidad de entregar 2,5 gigas y de recibir 1,25, es asimétrico, pero yo puedo, de alguna forma, la electrónica me permite que yo pueda asignar esos 2,5 gigas entre 60 o 65 suscriptores como yo quiera, Ujú. con unos criterios de calidad de servicio. Y es donde la móvil dijo, me interesa, Ok. ¿sí? Y entonces las operadoras que tienen fijo y móvil vieron la transición bastante fácil porque dijeron, bueno, ya yo entiendo la fija porque ya vendo ese servicio y Ujú. tengo la móvil, entonces es cuestión de mezclar y lo hemos estado haciendo. Los, las operadoras que incumbentemente solamente manejan una de las dos, les ha costado un poquito. O sea, que hay ¿Eh? operadoras como de los países, digamos, perdón, entendiendo lo que tú me dices, hay operadoras que tienen servicio fijo y servicio móvil. Para ellas es mucho más fácil porque son dueñas del canal principal de acceso fijo. Usemos el ejemplo de Venezuela para, CanTV y porque Movilnet. de ahí venimos y entonces es fácil hablar de eso. Cante de móviles. Son la misma compañía que tiene dos etapas bien diferenciadas, el acceso fijo y el acceso móvil, y entre ellos se entienden perfectamente, cosa que no le pasa a la otra operadora que es exclusivamente móvil, Que por claro, ejemplo. por ejemplo, Telefónica, que en Venezuela hizo una inversión muy grande en tener una red de acceso vía fibra para otro servicio que ahora le termina sirviendo de base para quinta generación. Digitel no tiene ese caso. Exactamente. Importante. O sea, que va de la mano la inversión en quinta generación en todo lo que corresponde a telecomunicaciones y también tienes que optimizar tu red de acceso para poder garantizar los servicios que quieres dar. Un poco esa es la premisa. Exactamente. Exactamente. Wow. O sea, que entonces aquí hay dos Entonces, áreas de negocio, pues vamos a verlo desde ese punto de vista. Dos áreas de ingeniería que tienen que trabajar en paralelo que, que tienen que trabajar en conjunto. o en conjunto. Bueno, Que si se veían por el pasillo se saludaban y yo sé que él trabaja en aquella área, ahora no, ahora tenemos que sentarnos a trabajar juntos. Sí, porque antes estaban completamente separados en áreas con procesos, revenues distintos, inversiones distintas y ahora tenemos que sentarnos a trabajar de la mano. quiere decir que entonces
o vamos a darle continuidad a esto, que una de las claves del éxito es la integración dentro de la operadora entre sus áreas de trabajo para optimizar el servicio. Sí, sí, sí. ¿Cuáles serían las otras? ¿No, hay más es de éxito o esta es una de ellas? ¿O esta es la única? Perdón. Ah, es la más importante. Ok, Es la es más la más importante. importante. Es la más importante porque porque es la que te va a costar menos dinero. Y eso es muy importante en las operadoras. Porque si, digamos, si el dinero no es problema, tú montas la red y la montas y después, bueno, si se pagó o no se pagó, no importa. ¿Sí? Pero como ese no es el escenario, el escenario es que tú tienes que ser sustentable. Entonces es importante que tú pongas el dinero en los lugares correctos para que se maximice el uso. Porque típicamente las redes no son eficientes, son efectivas, pero no son eficientes. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo pongo, por ejemplo, el ejemplo de la radio base es excelente. Si yo pongo una radio base para conectar 70 suscriptores y en mi zona, en promedio, entran y salen 70 suscriptores, yo estoy bien, Ajá, exacto. porque ocupé todo lo que construí. Pero la verdad es que eso puede ser bien el lunes a las 8 de la mañana, pero el viernes a las 6 de la tarde probablemente no sea suficiente. Mm. Depende de dónde está la radio base. ¿Sí? Si está frente al cine, el domingo no va a ser suficiente. ¿Sí? Porque Y entramos en el entonces, tema de análisis de capacidad, pues, según la mayoría claro, de la población. O de claro, los, entonces cuando tú miras la eficiencia de tu red, bueno, el eficiente no eres, porque siempre tienes recursos desocupados que pagaste. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscamos con esta convergencia de áreas? Hacer la red más eficiente. Si yo compré una red de acceso y la ocupé, la diseñé para tener 100 suscriptores, pero tengo 30 conectados, ¿qué hago con la capacidad ociosa? Bueno, puedo agregar la red de transporte, la red móvil. Entonces ya yo le digo a la red móvil, yo tengo capacidad ociosa, no tienes que pagar más transporte. Yo te hago el transporte hasta cierto punto. Entonces tú solamente pones una parte de la inversión. Y eso es una optimización muy interesante de hacer que antes no tenía sentido. claro. Ahora sí, al menos entre acceso fijo y acceso móvil. ¿Ahí Y, existe alguna clave del éxito? Hablamos de dos, la integración entre los equipos de trabajo y la unión de los criterios, de los criterios de de cada los uno de criterios de diseño, que yo ahora diseño contemplando tu necesidad, no solo la mía. Para el diseñador de una red fija, él solo tenía que mirar y decir, bueno, ¿cuántas casas hay en esta calle? Ok, hay 3 edificios de 10 pisos, 40 apartamentos. Tengo que diseñar para 120 apartamentos. Que si después se llenan todos o no, no sé, pero yo diseño para 120. Ahora no. Ahora diseño para 120, pero si me tengo la mitad libre, puedo poner 3 celdas. Ok. Y eso hace mi caso de negocio mejor. Y puedo, Más- y puedo ofrecer otro tipo de servicio sobre esa red de acceso porque también se calcula la capacidad de la red de acceso para lo que tengo de quinta generación más otras cosas que quiero. O sea, la red se hace más rentable en su uso. De hecho, yo he visto en esta posición que tengo del 2017 cómo las operadoras han cambiado su percepción respecto a las redes de acceso, pero bueno, increíblemente. Somos más relevantes que nunca. Somos más relevantes que nunca. De hecho, dentro de la compañía hay un dicho muy interesante que usamos constantemente en las reuniones, que es que el mundo se está yendo a la móvil con 5G, porque te permite agregar más servicios en la red móvil, pero la móvil se está yendo a la fija, porque necesita cada vez más el acceso fijo para sostener esos grandes anchos de banda. Entonces, antes nosotros éramos, digamos, teníamos la relevancia de lo que el usuario residencial podía pagar. Ahora no, ahora tenemos la relevancia de lo que la red móvil puede pagar De lo también. que, claro, porque ahora tú ofreces capacidad de servicio, pero también requieres capacidad de acceso. Entonces, la conjunción de dos elementos que tú necesitas para facturar y para pagar. Porque si la red no es tuya, tienes que pagar ese acceso. Y además, otro aspecto interesante que es cuando empezamos a ver el análisis de los crecimientos de 5G,
Ajá. en conjunto, digamos, los distintos grupos, áreas de la compañía, donde estaba la gente de móvil, core, transporte y acceso fijo, y alguien llega y dice, no, es que vamos a tener que poner 300 celdas por kilómetro cuadrado. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién se encarga de un proyecto tan grande? Dijo alguien alguna vez. Y se para uno de nosotros y dice, pero si nosotros en acceso fijo conectamos 2000 puntos por kilómetro cuadrado, 300 es nada. ¿Por qué? Porque las redes fijas residenciales están acostumbradas a eso. Claro. Entonces ahí empezamos a mezclar los criterios. Fíjate que hemos tocado dos áreas que son un poco los servicios, un poco que son las redes de quinta generación. Nos adentramos un poco en lo que es el core del negocio del operador, visualizando la red de acceso y cuánto representa hoy día para él, las características de ese equipo de trabajo que hace vida dentro del operador para planear, diseñar, arquitectar, operar, sea quinta generación, o sea cuarta generación, o LTE de cualquier otra. Pero yo quisiera ahorita entrar en algo que se llama, ¿son realmente un riesgo la quinta generación para las personas? Porque escuchamos hablar mucho sobre las incidencias de cáncer en el cerebro por las redes de quinta generación. O sea, hay un ataque desmedido sobre la red de acceso. Ojo, que lo que hemos estado involucrados en el mundo de telecomunicaciones, hemos visto cómo el tema de las radiofrecuencias inciden en los partes del cerebro y por lo cual hay enfermedades cancerígenas sobre él, pero creo que no lo han demostrado, han sido puras teorías, perdón, puras hipótesis. Coméntame un poco qué has visto tú y si la tecnología 5G representa un riesgo o un peligro para la vida. A ver, yo no tengo una evidencia clara de que si afecte o no, pero también he leído mucho el tema en las redes sociales y en las noticias, pero lo que sí tengo claro es que al menos en las etapas iniciales de 5G, el riesgo es el mismo que en 4G, porque las frecuencias que usa 5G en sus inicios es la misma que usa 4G en su máxima frecuencia, digamos. En ese punto de coincidencia, el riesgo es el mismo. Sea cual sea ese riesgo, es el mismo. Después, en las frecuencias que vienen más adelante de 5G, que tiene dos saltos adicionales, está por ver. Porque hasta ahora esas redes no se han desplegado en ninguna parte, hasta donde yo sé, por lo menos en Vale, Latinoamérica. buenísimo esa apreciación. Siendo frío, Horacio, siendo frío y siendo pragmático en como siempre conversamos. ¿5G realmente van a cambiar la vida del usuario? Mira, sí, a ver, el ancho de banda ofrecido en 5G sí es bastante más alto y la latencia bastante más baja y eso te permite ser creativo con los servicios que puedas ofrecer. Sí, sí. Pues, desde ese punto de vista, tiene un montón de usos. Quiere decir que 5G va asociado al Internet para las cosas. Sí, claro. O sea, porque Ese, Internet de las ese, cosas no nace si quinta generación o ese desarrollo, esa innovación sobre los métodos de acceso a los servicios a través de los móviles o a través de las redes de telecomunicaciones inalámbricas o redes inalámbricas garantizan el acceso a las cosas de los servicios de Internet para las cosas, ¿sí? quiero decir algo sobre eso. El Internet para las cosas existe en el hogar desde hace mucho tiempo, porque en el hogar siempre han existido altas velocidades o la disponibilidad de altas velocidades. Creo que 5G trae la posibilidad de sacar el Internet para las cosas fuera de la casa. Eso es lo que yo pienso. Porque en la casa siempre hemos tenido velocidades altas. Porque GPON es estamos una, entre el router y la casa, ahí en ese entorno, ¿no? claro, y en la casa, GPON es una tecnología que ha existido, no tiene 2 años ni 3 años, tiene mucho más. Y las redes de cobre también te proporcionan velocidades altas en el hogar. Eso, o con una conexión inalámbrica o con una conexión alámbrica dentro del hogar, pues te permite aprovechar esas velocidades bien. Pero en la calle tú sí sentías la diferencia. O sea, si tú tenías un dispositivo que necesita una conexión de internet de alta velocidad y lo usas dentro de tu casa, pues andaba perfecto y en lo que salías a la calle y te desconectabas el wifi, pues el performance caía porque al conectarlo a la red LTE, pues el cambio se notaba bastante. Entonces, ese sí va a ser un beneficio inmediato de 5G. Sacar el internet para las cosas de la casa.
Tú ves Latinoamérica bueno, salvo esta coyuntura mundial que tenemos, que Latinoamérica no puede pasar desapercibida. Tú ves en Latinoamérica, tú que estás más cercano a los operadores, esa visión y esas ganas de adentrarse en el mundo de quinta generación. Sí, Y esa perdón, porque me vino esa parte siguiente, punto y aparte. Y esa capacidad de los países de tener una red de acceso adecuada para esa innovación o esa implementación de quinta generación. sí, sí lo veo, sí lo veo. De hecho, yo creo que los latinos somos pobres ricos. ¿Por ¿Cómo qué? no? ¿Cómo no? ¿Por qué lo digo? Porque la gente cree que tenemos menos capacidad que los europeos o que los americanos, pero tenemos los mismos juguetes y los pagamos más caros. Vale, una Sí, o sea, buena conclusión, claro que sí. pregúntale a un norteamericano si compraría un iPhone en $2.500. Por ejemplo. Y te dice que está loco. O, o O pregúntale. cash, o de un solo down payment, ¿me entiendes? O sea, Claro, claro. Entonces, los latinos no todos lo pueden hacer, pero mucha gente lo puede hacer. Yo creo que porcentualmente más que el americano promedio. Y eso, entonces, que el americano promedio sin la facilidad de crédito que tenemos. exactamente, a eso me Vale, refiero, exactamente, exactamente, exactamente. porque Sí, acabas de decir algo importantísimo, sí, sí. sí, O sea, creo que en Latinoamérica pagamos más caro por los servicios, por por los todo. bienes y servicios que tenemos. O sea, un carro en Colombia es altamente costoso. No quiero imaginarme cómo es el servicio de operador allá, Y la última vez que yo fui a Colombia, habían carros de lujo, pasaban más carros de lujo que Renault. por ejemplo. O sea, no sé, entonces yo voy mucho a Chile. Y en Chile se nota una prosperidad que a mí me asombra, pues, una prosperidad para mí de primer mundo, y sí, igual que en Brasil. Mm, Me queda Pero, con preguntarte esto, y eso no estaba en todo lo que hemos conversado, pero me viene esto preguntártelo. Nosotros nacimos y nos construimos como profesionales en una Venezuela bien promisoria, áspera. con buena capacidad de inversión, una ingeniería de implementación importante, no de innovación, pero sí de implementar servicios innovadores para satisfacer el mercado venezolano Y de innovación, y de innovación. Ahora y de bien, innovación definitivamente, definitivamente. definitivamente unos ingenieros de primer orden, sin, digamos, restarle valor al resto del país, creo que hay mucho, mucho conocimiento en nuestra región. Pero ¿qué país, o en ese orden de idea, cuál ves tú con mayor ventaja o mayor delantera en innovación que otros? O sea, ves En Centroamérica, ves Latinoamérica, Caribe, ves no, el sur. definitivamente los poderosos están adelante. México, Brasil están siempre adelante, con más o menos dificultades, pero con una gran capacidad de adaptarse. Claro, pasa que Brasil, Brasil es un Brasil Estados Unidos pequeño. Brasil en el 2017 tenía un porcentaje de penetración de la fibra óptica con GPON bajo, y de repente en 2 años se puso entre los primeros. Wow, O sea, con una capacidad de adaptarse increíble, cosa que por ejemplo no le pasaba a Argentina. Argentina va lento, va seguro, pero va lento. Chile también, o sea, por lo menos en Santiago, yo que de primera mano atiendo a los clientes en Santiago, la capacidad de desplegar. Ellos dicen, no, somos pequeños, pero compran un montón. claro, Son pequeños porque es un país relativamente pequeño, no tiene los 200 millones de Chile, de Brasil, pero despliega a altas velocidades. Entonces, sí hay países, yo veo a México, Brasil, Chile y Argentina como los líderes en la tecnología. ok. Y Me varía de un que, país a otro un poquito, pues digamos, sí, claro. sí, me duele mucho que no estamos nosotros en Venezuela, saltamos del primer orden a un Pero poquito la hicimos, retaguardia. hicimos cosas increíbles. Venezuela, Teníamos una plataforma tecnológica de primer orden. Pero no entremos en esos detalles. Me queda una parte que yo le llamo juego de palabras, Horacio. Yo voy a decirte una palabra, ¿ok? Y tú vas a conceptualizármela según tu criterio sobre lo que hemos conversado de redes de quinta generación y acceso, ¿vale? ok, Vulnerabilidad, poca,
poca en las redes de quinta generación. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pocas? ¿Por qué poca vulnerabilidad? A ver, el hecho de que las redes cambiaron de lo legacy a lo IP cambió la vulnerabilidad para mejor y para peor. ¿Por qué? Porque al estar en las redes IP, todo el mundo tiene acceso a ellas, cosa que no pasaba antes. Pero también tienes acceso a las capacidades de seguridad que ella provee. Entonces, si eres precavido, estás mejor. Si no eres precavido, eres vulnerable, digamos. Cosa que antes no pasaba. En el Legacy no había vulnerabilidad porque era una red totalmente cerrada. Esa es una de las primeras. Pero lo que sí está claro es que 5G, siendo una evolución de lo que está, se beneficia de los sistemas de seguridad que las anteriores ofrecen con acceso a la evolución de esa seguridad. Como todo, requiere una habilidad especial poder romper una vulnerabilidad, pero, pero sí, yo creo que es poca, en verdad. Vale. Uf, Capacidad, uf, mucho mejor. mucho Sí, mejor. sí. Fácil, fácil, 10 veces más que lo que tiene hoy en LTE. Ya decir que el doble sería un beneficio espectacular y 10 veces más es súper, súper mucho más. Acceso. Complicado, lo veo complicado. Requiere mucho esfuerzo. Llegar a esa red 5G desplegada totalmente con todas esas capacidades no va a ser fácil. No, no va a ser rápido, va a ser lento, O porque sea, requiere, ese es el primer desafío. O sea, ese es tener el una red de primero. acceso que me garantice a mí montar una plataforma de quinta generación que me dé la capacidad de servicio. O sea, eso es todo, simple. Claro, claro. O sea, suena simple, pero es la estructura, es la base. Sí, la solución es simple, solo que toma tiempo, exactamente. Porque, por ejemplo, yo no me imagino, ojo, tengo tiempo que no veo ese tema, salvo que visito Bogotá y Colombia con mucha frecuencia, pero no me imagino lo complicado que es cablear a nivel de fibra Bogotá, simple. Súper complicado, O sea, entonces, ¿cómo le súper das? complicado. ¿Ok? Súper complicado y entonces la fibra, si es aérea, entonces el espacio en el poste lo ocupan todos y todo el mundo pone su fibra y entonces no son los 4 operadores o 3 operadores incumbentes, son cualquier empresa que necesite poner fibra también la pone y ocupa espacio en el poste. Y eso hace complicado el despegue de la El- fibra y tanto que hoy se habla de compartir la fibra. exactamente. Es Que yo una lo, tendencia que está desde el 2018 para acá, donde los operadores y los dueños de la infraestructura se están viendo abiertos a compartir su fibra, vale, porque la fibra soporta ser compartida en 1 millón de veces. listo. La última palabra. IoT o lo que llamamos Internet para las cosas. Yo veo que tiene una cabida interesante en 5G y creo que vamos a ver en la medida que 5G se haga más normal, vamos a ver una introducción de IoT importante, importante. Yo lo veo y complemento con que la sustentabilidad de IoT va a depender en el crecimiento de quinta generación como plataforma de servicio para ellas. Claro, Porque si no vas a tener una IoT dentro de tu casa. Buenísimo, pero no me interesa tenerlo dentro de mi casa, sino dentro de mi casa, pero verlo desde un lugar remoto. O tener acceso la- a ellas de un lugar remoto. las posibilidades son Infinitas. inmensa. Te puedo decir un ejemplo muy trivial. Imagínate que eres un chef famoso con 2, 3, 4 estrellas Michelin y tienes un restaurante en Múnich, Nueva York y Londres. Imagínate que pudieras cocinar desde donde estás para los 3 sitios directamente de tu mano. Que puedas controlar a los dispositivos en las 3 restaurantes y cocinar exactamente el mismo plato con tu estilo en forma en vivo, Remoto. y en vivo. Me moviste, me moviste. Por ejemplo, es algo que es muy trivial, ¿ves? O sea, ir a comer, pero Sí, no sabemos qué imagínate, ocurre detrás de bastidores, pero si tú tienes la capacidad
chef, no sé qué el nombre tiene, porque ellos tienen ciertos nombres, el chef jefe, poder dirigir, y no solamente dirigir, sino mantener la infraestructura, pues buenísimo. No solo Queda dirigir, sino poco, que... Adelante, adelante. queda poco tiempo, Horacio, perdóname. No solamente Ah, por poco favor. tiempo, sino que también se me va a acabar la batería. Son dos cosas que juegan a la mano. Eh, La última pregunta, esto sí es una pregunta, es ¿qué significan las redes sociales para ti y cuánto ellas significan para las tecnologías empresariales y su modelo de negocio? uf, para mí las redes sociales empezaron siendo un medio de comunicación trivial, digamos, de diversión, y hoy en día creo que las empresas necesitan los medios de comunicación para comercializar sus productos. Estos medios nuevos son muy importantes. Sé de primera mano por gente que está cerca de mí que ha levantado su negocio con redes sociales, ¿no? Sí, totalmente asombrado de lo que las redes sociales han transformado el mundo, 100%. Ok, súper. Yo te quiero agradecer, Horacio, tu tiempo. Creo que tu participación es muy importante, o ha sido Gracias. muy importante. Te conozco hace muchísimo tiempo y sé el amor que le tienes a tu profesión y cuánto has transitado en hacerte un profesional de primer nivel en el área de telecomunicaciones. Te Gracias. dejo el espacio abierto, no solamente para continuar conversando sobre alguno u otro temas que para ti sean de relevancia y consideres que la comunidad del patio deba aprender y conocer, sino para que puedas desarrollar tu propio nivel de creatividad con nosotros en algún segmento que queramos desarrollar solo el vertical de telecomunicaciones y tú llevar ese conocimiento a que otros puedan saber lo que tú sabes. Bueno, No sé si quieres algunas palabras de despedida. te agradezco mucho la invitación a ti y a la comunidad del patio por recibirme en este pequeño espacio. De verdad, me divertí bastante conversando. Nunca había hecho esta conversación así como ahora, entonces me parece bastante interesante y te agradezco la invitación y definitivamente creo que lo tenemos que volver a hacer, ¿no? Vale, no, quedamos, las puertas las tienes abiertas, esta va a ser tu casa. Muchas Aquí vas a gracias. tener un banquito en el patio para poder conversar, porque lo que busco, Horacio, es darle protagonismo en las redes y en las plataformas sociales a todos aquellos profesionales en el área de tecnología que están detrás de bastidores brindando un servicio y haciendo que las cosas pasen. O sea, hablamos de quinta generación y no sabemos cuántos profesionales que están al lado de nosotros son los que garantizan que la plataforma con que nosotros hablamos por teléfono funcione, por ejemplo. A la comunidad del patio le agradezco su presencia, muy agradecido por estar con nosotros. Igualmente nos invitamos para que sigan conectados con nosotros en las diferentes plataformas de redes sociales y continúen viendo nuestros próximos episodios donde vamos a seguir desarrollando temas que para ustedes son de vital importancia y que nos permiten a nosotros llevarle ese conocimiento de primer orden. Les agradezco su presencia y los invitamos a seguirnos en cada una de las plataformas sociales. Hasta la próxima.